Rayuela, a Roberto Bianchi, a Andrés Ramírez y a todo el equipo editorial que nos permite estar aquí con ustedes en esta ocasión. Para mí es muy emocionante, no muy fácil, por cierto, estar con tantos jóvenes como ustedes, muchos de ustedes muy, muy jóvenes, algunos están en prepa. ¿Quiénes están en prepa? ¿Quiénes en secundaria? ¿Y en la universidad? ¿Y qué hacen los demás aquí? Bueno, chicos de secundaria, de preparatoria, de universidad y los demás que los acompañamos en este encuentro, es un reto, es un desafío, es una emoción muy fuerte poder hablar con ustedes en esta tarde, en este lugar, con esta concurrencia y en este momento de país que vivimos. Así que me siento muy contenta, me siento realmente muy estimulada de poder intercambiar ideas con ustedes, porque ciertamente lo mejor que puede pasar de una tarde como esta es que podamos escucharnos mutuamente. Sé que por ahí anda rondando un micrófono que nos puede incluso abrir la puerta para escucharlos a ustedes en un momento más. La posibilidad de escuchar lo que pasa por su cabeza, la posibilidad de escuchar o de imaginar o de saber incluso lo que son sus preocupaciones, sus sueños, sus anhelos, sus desafíos, lo que significa hoy ser joven en México. No está fácil, evidentemente, para alguien de tan joven edad preguntarse qué me depara el destino a mí como mexicano, como mexicana en un país como el nuestro. Hablemos de ello, reflexionemos juntos, pensemos lo que puede estar cruzando por la existencia de jóvenes como ustedes cuando los adultos o más adultos hemos dejado tanto desastre en el camino. Vaya que sí estamos dejando un reto enorme para ustedes, que son las personas, los hombres y las mujeres que van a tener la responsabilidad de conducir, de participar, de formar parte activa de una nación como la mexicana. Esta inmensa nación nuestra, este querido México nuestro, que requiere tanto, pero tanto de ustedes. Y para que ustedes tomen la rienda de lo que les toca y para que ustedes se hagan cargo de su propia biografía, de su propia existencia y del cacho de país que les va a tocar vivir a cada uno de ustedes, tienen que empezar a asomarse lo que les estamos dejando en momentos como los que hoy vive nuestro país. Tienen que empezar a entender de qué está hecho México, qué cosas han ocurrido en los últimos años, en las últimas décadas, para tener fenómenos que de pronto no son fáciles de comprender, ni para los jóvenes ni para los adultos. Estamos por empezar a hablar de un tema principal, cumpliendo en estos días, en estas horas, 10 años de lo que se ha llamado la guerra contra el narcotráfico, que fue un punto de quiebre en México decidido por el hoy expresidente Felipe Calderón, y que le dio un giro al país hacia una ruta realmente desastrosa en términos de derechos humanos, en términos de violencia y en términos de algo que no solo no ha parado, sino que sigue incrementándose. ¿Cómo vive hoy en México un joven lo que ocurre todo el tiempo, todos los días, desde hace demasiados años? Una espiral de violencia demasiado prolongada, impune en lo que corresponde a los delitos, asesinatos y desapariciones forzadas prácticamente en un 100%, un colapso de un sistema de justicia que no es capaz, que no puede, que no tiene herramientas, ni vocación ni decisión de enfrentar un cúmulo de delitos y de agresiones directas a la vida humana, como lo que ha pasado en México en los últimos 10 años, es uno de los grandes rastros o rasgos del momento que vive México hoy. 10 años después de que un mandatario mexicano decidió destinar más recursos, militarizar mucho más ampliamente, no es que el ejército no hubiera participado en el combate al crimen organizado y el narcotráfico, pero digamos que a partir de esa decisión principal se
giró fundamentalmente a la militarización del país. Y en estos 10 años que han transcurrido y que en estos días y horas estamos obligados a hacer un corte en el camino, pues, ¿qué ha sucedido? Un resultado contraproducente, un resultado a todas luces adverso al país. Y no puede ser de otra manera si vemos, por ejemplo, que lo que ha habido de resultado son, como digo, miles de muertes de personas en todo el territorio nacional y decenas de miles de desaparecidos, 28,000, 27,000, si nos atenemos a las cifras oficiales, lo cual nos indica que a lo mejor estamos hablando de un fenómeno mucho más extendido, pero si solo nos quedáramos con las cifras oficiales, el horror está instalado entre nosotros. Y ese horror les toca a ustedes recibirlo como jóvenes, como una parte de este país que somos, y tenemos que pensar como sociedad cómo es que vamos a darle la vuelta a esto que no ha frenado, que continúa y que sigue en crecimiento. Los datos y las cifras que se puedan tener del gobierno de Peña Nieto en esta materia para nada son distintas de las que dejó Felipe Calderón como herencia. Estamos hablando de un país que efectivamente ha llegado a niveles de alarma en materia de violencia y de violación a derechos humanos. Hay muchos casos, muchas cosas que ilustran este horror instalado en la llamada guerra contra el narco, que está en esta su primera década identificable a partir de una decisión gubernamental y de una instrumentación de políticas públicas que se dirigieron precisamente a un combate infructuoso y contraproducente. Contraproducente por el número de víctimas, realmente una crisis humanitaria, me atrevería a decir, lo que ha ocurrido en México por sus dimensiones. Y contraproducente porque los cárteles de la droga, que se supone que es para los que se había hecho esta guerra contra el narcotráfico, los más fuertes se hicieron más fuertes y los que eran más débiles se pulverizaron. Y entonces el asunto resultó absolutamente contrario a lo que teóricamente se pretendía con estas decisiones. Muchas cosas digo y muchos casos que pueden ilustrar lo que en el camino ha ocurrido en México con este proceso que coloca a México como uno de los países que tiene cifras propias de la guerra formal, sin ser estrictamente hablando una guerra establecida. Aunque le llamemos guerra contra el narcotráfico, no está en el parámetro típico de lo que se entendería como una guerra de un país contra otro. Pero los números y las evidencias y lo que ha dejado en el camino evidentemente nos hace enfatizar en que efectivamente estamos con una guerra. De las historias que estoy segura a ustedes y a cualquier otro les ha calado más, está desde luego el caso Ayotzinapa. Este capítulo que ha sacudido al país y a nivel internacional también ha habido una enorme atención a este caso que sigue ahí irresuelto y que cada vez se pone peor, porque peor es que no aparezcan los chicos, desde luego, pero peor significa también que no solo no sabemos qué pasó, sino vemos una institucionalidad que lo que ha pretendido y casi logrado es enredar las cosas de tal manera que no se sepa qué hubo detrás del fenómeno que hizo la desaparición de estos 43 jóvenes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Sé que no es de nuestra editorial, pero no importa, la editorial Planeta acaba de publicar un libro que ha presentado nuestra colega Anabel Hernández, que por aquí debe andar, aquí está el libro. Anabel está colocando el gran tema de Ayotzinapa en esta feria del libro con una fuerza muy importante, no solo por la valentía de publicar lo que se publica, sino de aportar un conjunto de informaciones, un documento principal obtenido de una investigación interna de la PGR que empieza a arrojar más luces de lo que ocurrió con el caso Ayotzinapa. Jóvenes como ustedes, que deben preguntarse todo el tiempo, ¿por qué tanta brutalidad contra estos muchachos estudiantes?
¿Por qué los policías le disparaban a los camiones? ¿Por qué desaparecieron a muchachos que iban a la Ciudad de México a participar en una marcha y que quedaron atrapados en una historia trágica? Bueno, de las cosas que esta Feria Internacional del Libro nos ofrece está precisamente esta contribución nueva, que efectivamente, ¿sí es nuestro también en Grijalvo el libro? Es de los dos. Sí, es cierto. Sí, ¿por qué dije que no es literal? Esta fue una, como diríamos, si vais, una fumarola mental. Solo lo dije para ver si Roberto Bianchi, Andrés y Ricardo Cabrera me estaban escuchando. Como dije que era de otra editorial, dijeron que de ninguna manera es nuestro, y es de nosotros. Pero ¿por qué dije eso? Que era? En fin, no pasa nada. Este libro es un libro que nos permite asomarnos, como digo, a este capítulo que engloba tantas cosas. No me detendré, desde luego, en muchos detalles, porque Anabel y la editorial lo ha estado presentando y lo seguirá presentando, pero estamos frente al retrato de lo que parece, bueno, de lo que es, al final de cuentas, una historia donde están involucradas las autoridades del lugar. Gracias, querida. Qué barbaridad, claro que dice Grijalvo. Nunca me lo perdonarán. Esta historia que, como digo, hablando de los 10 años de la guerra contra el narcotráfico, este capítulo en particular retrata de tal manera justo lo que le ha pasado a México, que es el trastocamiento del orden institucional y cómo una parte importantísima del Estado ha dejado de ser Estado para romper la frontera y convertirse en parte de la fuerza criminal. El crimen organizado no solamente es el narcotráfico, el crimen organizado son varios delitos ya correlacionados. Los grandes cárteles de la droga no solamente se dedican al tráfico de la droga, sino a varios delitos, más de 20 delitos que se identifican y que acaban actuando los grupos criminales en una lógica organizada, en donde hay trata de personas, narcotráfico, piratería, en fin, hay un montón de delitos que están correlacionados entre sí y que hablan del asunto. En el caso de Ayotzinapa, estamos frente a una historia donde una normal rural como la Isidro Burgos, históricamente aguerrida, históricamente contestataria, bueno, pues dentro de su situación y circunstancia, tomaron estos camiones los muchachos, se dirigieron a Iguala y todo indica, como dice el libro de Anabel, que había un cargamento de droga en esos camiones tomados por un trágico error por los muchachos. Nos han contado, las autoridades nos han contado una historia distinta respecto a lo sucedido con estos muchachos. Nos contaron que los muchachos tenían como intención ir a fastidiarle el evento público a la esposa del alcalde de Iguala, la señora Pineda de Abarca, y que esa situación había hecho que el alcalde reaccionara virulentamente contra los muchachos y orquestara una agresión absolutamente desproporcionada, si es que hubiera sido esa la razón. La llamada verdad oficial o la verdad histórica del caso Ayotzinapa no es otra cosa más que un parapeto, más que un gran encubrimiento, porque al final de cuentas las informaciones que se han podido conocer de expertos internacionales como el grupo de expertos independientes que estuvo en México durante un periodo de prácticamente un año, que nos vino a decir no qué pasó, pero sí nos vino a decir qué no pasó. Y no pasó el incendio en el basurero y no pasaron varias cosas de las que se informaron oficialmente a la sociedad mexicana. El periodismo, el trabajo de las editoriales, la propia sociedad ha ido encontrando los elementos para desmontar esa llamada verdad oficial y encontrarse con este otro horror, que es tener información sobre la colusión entre militares, autoridades federales, policías municipales, de la mano del capo del lugar, de la mano de quien coordina para efectos del tráfico de drogas, de heroína blanca, muy blanca, que se fabrica, que se produce, mejor dicho, en la zona de Guerrero, una zona que se ha convertido en la principal cultivadora de amapola y productora de heroína blanca rumbo a los Estados y traficante hacia los Estados Unidos. Ese es el contexto de
negocio criminal en el que ocurren las cosas en Ayotzinapa, con los chicos de Ayotzinapa. Esta historia que nos muestra precisamente cómo un evento que se sale de las manos, un capo que le ordena a las autoridades que están a su servicio que recuperen la droga que va en los camiones a como dé lugar, y que esas personas a quien les encarga que recuperen las drogas a como dé lugar son las personas que trabajan para el Estado o que son la representación del Estado en el lugar. Estamos hablando... ¿Quién está aquí al lado? ¿Quién sabe? Pero está buenísimo. Estas personas, al final de cuentas, son policías, militares, gente cuya razón de ser sería proteger a la sociedad, acaban convertidas en una extensión de la organización criminal. ¿Qué sucedió con los chicos de Ayotzinapa? Estrictamente hablando, no lo sabemos. ¿Qué sucedió con las autoridades que, al mando del capo del lugar, desarrollaron un rescate de esa droga? No lo sabemos, pero empezamos a saber más de lo que las autoridades al más alto nivel en México nos han querido ocultar. Y estamos con este caso, con los 10 años de la guerra contra el narco, que son 10 años de un sexenio más lo que va de este, y estamos con otros casos, casas, que también se suman a la valoración de lo que ha pasado en México en los últimos años. 4 años de gobierno de Enrique Peña Nieto se están cumpliendo en estas horas. Hoy el diario Reforma, por ejemplo, publica una encuesta, que es una fotografía del momento en que la sociedad mexicana valora de tal manera u otra al gobierno de Peña Nieto. Si tuvieron la oportunidad de echarle un ojo a esta encuesta, esta mañana podrán ver la caída, la debacle, dirían los colegas de Proceso, o el derrumbe, dirían los colegas de Proceso en otro especial que está circulando. Un país con una problemática del tamaño de la nuestra, con un tamaño de liderazgo político como el que tenemos, sí que está en problemas. Tenemos un montón de desafíos enormes que van desde los que acabo de mencionar, con el tema de la violencia, con el tema de la justicia, con el tema de casos emblemáticos como Ayotzinapa, como Apatzingán, como Tanuato, como otros casos que se han convertido en emblemáticos de la violencia y otros que no los hemos bautizado, pero que están, con un país que tiene un liderazgo político de muy pequeño tamaño. Retratado en encuestas, hoy a Peña Nieto lo califican no más de 4 sobre una escala de 1 a 10. Entre 3 y 4 en una escala del 1 al 10, según esta encuesta nacional publicada esta mañana. ¿Qué hace un país con un presidente que no es valorado por sus ciudadanos, que no es reconocido, que no es identificado como alguien que pueda ayudar a conducir? Ya no digamos conducir él solito, que no hay país que tenga solo una persona para conducir sus destinos, pero desde luego los liderazgos políticos para eso se inventaron, para contribuir, para alentar, para conducir o ayudar a conducir los destinos de una nación. ¿Qué hace México si tenemos un panorama de estas dimensiones y de esta naturaleza? Estamos hablando de un país que en los últimos años ha tenido un montón de reformas llamadas estructurales. Se privatizó el petróleo. Estamos también cumpliendo prácticamente 4 años de 13 reformas estructurales, una reforma educativa, una reforma petrolera, una reforma en telecomunicaciones, una reforma financiera, en fin, bla, bla, bla. Muchas reformas procesadas y votadas en la cúpula de un país, sin un ingrediente básico de participación de la sociedad ni de los expertos a la hora de tomar decisiones tan trascendentes como abrir la puerta a la inversión nacional y extranjera en el tema del petróleo. Algo que por su juventud, a lo mejor ustedes lo han vivido de otra manera, porque a ustedes les caen las reformas prácticamente saliendo de las cunas. A ustedes les caen transformaciones muy importantes del país
en un país que tenía, hasta antes del inicio de este sexenio, en cosas como la nacionalización del petróleo de Lázaro Cárdenas, el presidente que rescató para la nación la riqueza petrolera y energética. Ese hecho histórico que marcó la vida de nuestro país, en un plumazo, en una reforma, fue desmontado de una manera cupular. No hubo un debate nacional, no hubo un debate social, no hubo un debate de expertos si era o no la mejor decisión para México. O reformas tan importantes que les han tocado a ustedes de refilón o en la entraña misma, porque ustedes son jóvenes estudiantes. La reforma educativa que ha hecho que miles de maestros salgan a las calles reclamando que eso no es una reforma educativa, sino una reforma laboral, que pretende purgar a la estructura académica de nuestro país y que al final de cuentas no tiene una carga fundamental de un rediseño educativo para enseñar y aprender mejor, que de eso se trataría la educación. A ustedes les heredamos nuevos ejes de comportamiento en una sociedad, nuevos ejes de comportamiento en un gobierno, que con estas reformas, particularmente las que acabo de mencionar, la educativa y la energética, pues está enfilando hacia otro territorio lo que fue la vida por décadas del país. Estamos también en un país en donde algo tan fundamental como el ejercicio de nuestras libertades no lo tenemos a plenitud. Y de eso también, qué pena, ustedes se tienen que hacer cargo. Estamos en un país en donde las libertades principales de un individuo y de una sociedad no pueden ejercerse a plenitud ni ejercerse en un ámbito de vida democrática. Hemos vivido un proceso de transición bastante complicado, transitando por un terreno empedrado, en donde la búsqueda de un país democrático plenamente ha tardado en llegar. Lo que no podemos es abandonar la idea de que se puede y se debe aspirar a un país democrático, a un país con justicia, a un país con equidad. Estamos hablando de un país en donde, por hablar de un ángulo de nuestras libertades, el trabajo de los periodistas es un trabajo que entra en territorios de riesgo alto. No lo digo hablando de mi caso en particular, que les puedo contar mi historia y lo que nos ha pasado en el último año y medio, juicios, allanamientos, situaciones graves o delicadas, etcétera. Pero hablemos de lo que realmente es un asunto que debería levantar a la sociedad mexicana, que es el asesinato de periodistas. Cuando un periodista, hombre, mujer, en un lugar de la República Mexicana, publica algo que contraviene los intereses del alcalde o del capo del lugar en territorios marcados por la violencia, publicar puede costarle la vida, como le ha costado la vida a una larga lista de periodistas en los últimos años. Eso es también un pedazo de país, eso es una parte del retrato de país. El hecho de que un periodista como Moisés Sánchez Limón, un hombre que manejaba su taxi en un momento del día y que en otros momentos del día escribía el periódico o hacía el periódico que repartía en su localidad. Un crítico del alcalde. Un crítico del alcalde que por ser crítico del alcalde un día apareció muerto. Y lo acusaron, ¿saben de qué? De ser taxista. Dijeron, no, ese no es un periodista, ese señor era taxista. Y entonces el asunto empezó a construir, como todos los demás casos, la catedral de la impunidad. Porque si a alguien se le descalifica en su tarea periodística, porque además es taxista, y los que deben estar realizando la investigación inician con una barrera de ese tamaño, eso nos da idea del tipo de cosas que pueden ocurrir cuando es asesinado un periodista.
En otros casos, simple y llanamente, se asocia la tarea del periodista con el propio narcotráfico y se dice en algunos malos pasos andaría. Y se descalifica a la víctima de inmediato y la gente puede darse la vuelta y decir, pues lo mataron porque algo estaría haciendo. Uno tras otro, los casos de periodistas se suman, desde luego, a los miles de casos de personas que bien a bien no sabemos ni quiénes son, ni por qué las mataron, ni qué ha pasado con cada una de sus historias. Los hemos echado irresponsablemente como sociedad y como gobiernos en el mismo saco a todos. Y si estuvieran vinculados o no al crimen organizado, al narcotráfico, una parte de esas miles de víctimas, nada justificaría los propios asesinatos. Y hay una suerte de complacencia general de que esos que murieron, esos desaparecidos, esos periodistas, esas personas, estaban en algún lugar equivocado o en pasos indebidos. Si pensamos así como sociedad, no saldremos nunca de este atolladero, y es atolladero tener estas cifras y estos panoramas que aquí acabamos de comentar. Hay un montón de temas y de asuntos que me gustaría comentar con ustedes, más desde luego, pero también creo, y quisiera abrir la puerta ahora, que para efectos de un encuentro como este, lo más interesante, lo más estimulante es escucharlos a ustedes. Si hay quien quiere hablar y hay un micrófono por aquí, podemos iniciar precisamente un ejercicio de reflexión conjunta, de ideas compartidas, y ya veo muchas manitas levantadas y creo que lo que digo no es una mala idea. Así que, ¿qué hacemos? ¿Tenemos un micrófono por ahí o a capela? ¿Qué preguntas, qué ideas, qué reflexiones, qué preocupaciones, qué sueños? ¿Qué es lo que cruza por sus cabezas? Chicos y chicas, aquí en Guadalajara, venga la historia. Te escuchamos, dinos tu nombre. Mi nombre es Marilu, ¿te escuchas? Carmen. Sí, bueno. Carmen. Ya. Acá. ¿Ya? Bueno, en lo que está tu micrófono, ¿ya lo tienes para acá? ¿Ya está? ¿Se escucha? No. Venga por allá en lo que está. Primero que nada, mis grandes felicitaciones hacia ti, a tu persona. Muchas gracias. Por ser la primera reportera en México, que no se vende por unos cuantos pesos, no cae la verdadera información. Bueno. Yo sí realmente, al caso de Duarte, de los periodistas que han desaparecido, las irregularidades que ha cometido, que todo el ciudadano ha callado, les han dado a tole con el dedo. Realmente, una investigación verídica sobre el caso, que Televisa lo único que ha hecho es callar información, revolverse más que en mentiras tras mentiras tras mentiras. Primero que nada, como lo vuelvo a decir, felicidades hacia tu persona. Muchas gracias por tu comentario. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marilu López. Para mí es un placer estar ante una gran mujer que creo que no la han desaparecido porque se haría una revolución, la verdad. Por esa razón. A mí me gustaría tener una presidenta el próximo sexenio. Creo que sería la indicada. ¿No te ha pasado por la mente ser nuestra presidenta? Por favor. Pues miren, si lo estuviera pensando, no se los iba a decir. Hasta que lo decidiera, ¿estás de acuerdo? Esas son palabras mayores. Pero gracias por tu comentario. Sí quiero que me firmes un libro, por favor. Venga, seguro que sí. Gracias. Venga, gracias. Buenas. Acá. No te Buenas veo. tardes, señora Carmen Aristegui. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Ulises, soy Ulises. estudiante de la UDG, de la Venga, Universidad de Ulises, Guadalajara. gracias. La pregunta que tengo es respecto a esa información de que las computadoras que se robaron o una computadora del estudio de donde usted trabaja, ¿qué opina sobre eso? ¿Es alguna intimidación o fue un hecho arbitrario? ¿Qué fue lo que sucedió?
Mira, lo que sucedió con el allanamiento a nuestras instalaciones del portal de noticias que tenemos ahí en Periférico Sur, en la Ciudad de México, pues no puedo interpretarlo de muchas maneras. Creo que por la forma en que ocurrieron las cosas, por lo que podemos observar en los videos que captaron nuestras cámaras de seguridad, pues es un hecho intimidatorio, porque lo que yo podría narrarte es que es un allanamiento donde participan 5 personas, y digo, entre comillas, solo se roban una computadora, le dicen a la persona que está resguardando el edificio ese domingo, porque fue el domingo 13 de noviembre, le dicen que uno de ellos le dice que va por papeles y documentos, lo cual me parece demasiado burdo, demasiado obvio, es como decir perro, ¿no? Es como decir venimos a algo, y para que no quedara duda, dejaron ese mensaje, esa idea, y se llevaron solo esa computadora y el saco de un colega que había dejado en la silla. Uno de los individuos que allanó el portal, pues vio el saco en la silla, se lo probó, le quedó y dijo, también me lo llevo. Ya te imaginarás qué ha pasado con el dueño del saco y las burlas que se le hacen en la redacción. Lo digo de broma y en serio porque es importante no perder el humor. En cosas como estas es importante ser firmes, ir a presentar la denuncia como lo hicimos, fuimos ante la autoridad para presentar la denuncia de hechos, dijimos que habían ingresado de la manera en que habían ingresado, que quedaban capturadas sus imágenes con toda claridad, con esas 9 cámaras de seguridad que nos mostraron 20 minutos por cámara, o sea que hay una gran cantidad de información sobre estas personas. No tuvieron el menor cuidado en desmontar puertas de cristal para ingresar a nuestras instalaciones, dejaron todos los dedos puestos ahí, todas las huellas digitales. La idea que da, pero es una interpretación, al final de cuentas no podemos saberlo hasta que la autoridad termine sus investigaciones o algo suceda paralelo. La idea que da es que es un hecho intimidatorio. Yo estaba en la ciudad de Washington ese fin de semana porque recibimos el premio Knight, que es un gran premio para nosotros. Sé que sonó presuntuoso decirlo del premio Knight, pero no lo pude evitar. Porque lo que quiero decir es que estando en ese contexto de la recepción de un premio muy importante para nuestro portal de noticias, porque el premio Knight se le otorgó al portal de noticias que hemos estado haciendo en estos años, y justo en ese contexto es que hay este allanamiento, es que hay este mensaje donde ingresan estas personas y se dirigen a la unidad de investigaciones especiales, que es en donde están nuestros compañeros, donde han desarrollado grandes investigaciones, los colegas, los periodistas que han hecho trabajos, entre otros, como el de la Casa Blanca. La investigación especial de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto fue realizada por estos colegas que formamos parte ahora de este sitio, y bueno, a esa zona se dirigieron y de ahí se llevaron esa computadora en un acto absolutamente tranquilo, no tomaron prisa, fueron capturadas por las cámaras con mucha tranquilidad, se fueron, fuimos a presentar la denuncia y lo primero que ocurrió por parte de las autoridades responsables de llevar a cabo la investigación del allanamiento fue que filtraron la carpeta de investigación a una revista de espectáculos, lo cual nos obligó a entonces nosotros dar a conocer los videos que teníamos en nuestro poder y que habíamos entregado a las propias autoridades para la investigación. Así que el tema del allanamiento da precisamente para imaginar algo que no es una buena noticia para nosotros, porque como hemos dicho, si es una señal como lo parece, nos tendríamos que detener a preguntar de parte de quién. Estamos con investigaciones abiertas, con temas que hemos publicado y otros que queremos publicar. Ese es un rasgo de las cosas que en México ocurren y que hacen difícil la tarea de los periodistas, pero sobre esas cosas hay que seguir adelante. Y es lo que decía Ricardo Cayuela en su muy generoso mensaje de presentación. Hay que estar convencidos de lo que hacemos, hay que creer en lo que hacemos, hay que echarle para adelante en este país que tanto necesita, que tanto nos necesita a las ciudadanas y a los ciudadanos. Y si en alguien hay que poner la esperanza y la apuesta es precisamente en gente como ustedes, en chicos, en chicas que están estudiando,
que labran su futuro, que están observando, oyendo, alimentándose, empapándose de la educación, de los libros, de lo que significa formarse como personas, como ciudadanos. Es ahí donde tenemos que construir un México distinto. Capítulos como este nos hablan de las dificultades. Lo que hay que hacer es no ceder ante las dificultades, sino enfrentarlas. No hay que amedrentarse, no hay que dejar paso al miedo, hay que tomar con decisión, con valentía, con convicciones los asuntos y las causas que cada uno de nosotros tomemos. Ese es el gran asunto y ese es el gran mensaje que les dejo. No, pues, buenas tardes, pero antes de presentarme, un gran aplauso a esta gran mujer que está enfrente de nosotros. Yo me llamo Juan Pablo Martín, vengo del Centro Escolar México, así está por Bugambilas, por ahí. Yo te quería preguntar, pues, ¿qué opinas que pues nuestro presidente actual, Enrique Peña Nieto, ha hecho con el país? O, pues, ¿qué ha hecho? ¿Qué opino de lo que Peña Nieto ha hecho con el país? Uy. ¿Por qué no opinamos de lo que le hemos permitido hacer con el país nosotros? Gracias. Si cambiamos el ángulo, es mucho más factible que las cosas empiecen a cambiar. Si nos subimos a la escena, si decimos nosotros somos los dueños de la cuestión pública y los políticos y los gobernantes se supone que nos representan y toman decisiones en nuestro nombre, pero hay una crisis profunda de representatividad en este país. Yo les digo a ustedes, ¿quién de aquí se siente representado por su presidente, diputado, gobernador? Hay una crisis. Bueno, hay una crisis en términos de un modelo democrático que dice en el librito que nosotros vamos a votar por quien queremos que nos gobierne y ese que nos gobierna se supone que nos toma en cuenta para decidir. Han ocurrido muchísimas cosas en donde la opinión pública, la sociedad y los ciudadanos no hemos contado para nada. Y el gran reclamo que debemos hacernos a nosotros mismos es que lo hemos permitido. El gran asunto para nuestro país y para México es que los ciudadanos nos creamos nuestra condición de ciudadanos y ejerzamos nuestra condición de ciudadanos y parte de este país. En tanto eso no ocurra, seguiremos diciendo qué mal hace las cosas el presidente y nosotros no nos volteamos a ver al espejo y a nosotros mismos. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo me llamo Rafael Farcayán, vengo de la Ciudad de México, del Colegio Obrero Maguen David, y te quería preguntar algo, Carmen. Yo sé, o sea, me ha tocado una experiencia, mi tío hablaba en la radio y pues lo censuraron y renunció, pero quiero saber cómo fue tu experiencia, qué sentiste o qué pasó. Al salir de la radio. Así es. Una sacudida, desde luego, porque la radio es un medio fantástico, es mi vida. Se acabó el tiempo, pero si quieres luego nos echamos un café y te lo cuento. Se acabó el tiempo porque sigue la presentación de esta misma sala. Te agradezco la pregunta y desde luego ha sido un golpe de censura muy fuerte. Estar fuera de la radio no es un tema fácil, pero bueno, ya vamos soltando el tema, seguimos trabajando en donde es posible y seguiremos adelante con nuestra tarea. Por lo pronto, nos quedamos